Hola. Este breve registro es una especie de documento orientador para retroalimentar la confección de fichas bibliográficas en caso de que tengan dudas respecto de la elaboración que han desarrollado hasta el momento. Bueno, en el aula virtual hemos publicado y les he solicitado que realicen hasta este momento 3 fichas bibliográficas. La primera ficha bibliográfica correspondería a la lectura que ustedes realizaron de alguno de estos 4 artículos publicados en el aula virtual y que fueron seleccionados por mí a manera de lectura complementaria inicial y orientando o orientadas a la investigación bibliográfica en torno a antecedentes teóricos y empíricos relacionados con el área de su propia mención. Entonces ustedes seleccionaron uno de estos 4 artículos de acuerdo con su mención, hicieron una lectura más o menos detallada de esos textos y a partir de esa lectura yo espero que hayan elaborado una primera ficha bibliográfica. Ese registro o la evidencia de esa actividad debería estar presentada a través de este buzón de tarea formativa conocido e identificado como ficha bibliográfica 1. En segunda instancia, en relación y asociado a lo que llamamos taller temas y problemas de investigación, en el cual de alguna manera integré 3 momentos, también les solicité la lectura de un segundo artículo, en este caso seleccionado por ustedes, también por supuesto relacionado con su área de mención, pero especialmente con la temática o problema de investigación que se haya podido esbozar a nivel de mención en este taller. La ficha bibliográfica asociada a esa lectura seleccionada por ustedes es lo que identificamos como ficha bibliográfica número 2. Y luego vamos a ver que, como ya lo hemos también comentado antes, esa ficha bibliográfica 2 se vincula o se ingresa a través de un link en el documento compartido que está enlazado en este taller. Y en tercer lugar les he solicitado una nueva ficha bibliográfica que estaría asociada ya al primer trabajo de desarrollo de un tema de investigación a nivel de grupos de investigación, no ya a nivel de mención, sino a nivel de constitución de los grupos de proyecto de seminario, que son los que yo espero que estén más o menos confirmados en estos documentos compartidos que están identificados como grupo 1, grupo 2 hasta el grupo 6. En relación con el trabajo de estos grupos y que básicamente se ha orientado a especificar el problema o el tema de investigación, cada una y cada uno debería haber aportado con referencias complementarias para digamos profundizar y para ampliar el espectro de antecedentes que justifican la investigación o que le dan soporte a la investigación y de esas referencias que se han aportado a nivel grupal cada una haya podido seleccionar un artículo para elaborar una ficha bibliográfica número 3 que pueden entregar a través de este buzón que está también publicado en el aula virtual. Dicho eso, entonces quisiera compartirles una breve retroalimentación del contenido de la ficha bibliográfica. He visto algunas que requieren algunos ajustes y por lo tanto todavía es momento de realizarlo. En primer lugar, quiero comentarles lo que estoy observando en este documento de taller, temas y problemas de investigación, donde debería estar enlazada la ficha bibliográfica número 2. Este es el taller que está compartido, temas y problemas de investigación. Recuerden que este taller correspondía a un trabajo preliminar de grupos de mención, no de grupos de proyectos de seminario, sino que de manera preliminar
integrando a todos los miembros de la mención. Y yo intenté vincular aquí 3 actividades relacionadas pero distintas. El primer taller individual, que finalmente estuvo asociado, la primera parte de taller individual que estuvo asociado a la elaboración de la ficha bibliográfica 1. La segunda parte, que era el trabajo grupal a nivel de mención, que está reseñado en estos documentos compartidos, que no vamos a revisar ahora. Y la tercera parte, que corresponde a la elaboración de una ficha bibliográfica a partir del artículo seleccionado por cada uno de ustedes en relación con este trabajo llevado a cabo en cada mención. Entonces la ficha bibliográfica 2 que yo les pedí elaborar, deberíamos encontrarla en estos enlaces, y en general puedo acceder a la mayoría de los archivos. Sin embargo, hay algunos a los cuales todavía no tengo acceso. Aquí no hay problema. Por ejemplo, en este caso puedo visualizar el archivo. En este otro caso también puedo visualizar el archivo. En este caso, al contrario, no tengo acceso todavía al archivo, por lo tanto necesitaría que se modifiquen los permisos para poder visualizarlo, el documento. No solo eso, también yo les pediría ya en general a todos, aun cuando varios me han compartido el documento y yo puedo acceder a él, en algunos casos no puedo hacer comentarios porque solo tengo permiso de visualización y no para comentar o para editar. De manera que para facilitar el trabajo, si es posible, les agradeceré que todos le cambien los permisos para que yo pueda ya sea comentar o editar el documento. En caso de que no pueda realizarlo, entonces voy a dejar aquí una nota informando a cada uno, a cada una, para que haga el cambio. Bien, eso en cuestiones, digamos, administrativas, formales. Quería entonces pasar a comentar el ejercicio de una ficha bibliográfica. Como yo les había mostrado en el ejemplo que está publicado, lo que básicamente solicito en este documento, en esta estructura, son 3 elementos. Un elemento que está relacionado con estas 3 primeras filas, donde lo que espero que quede consignado es la estructura formal que nos permita hacer citas o citaciones del documento leído, que nos permita referenciar el documento leído. Estas estructuras están normadas y están homogeneizadas de acuerdo con ciertos estándares. Hay distintos estándares, pero el más habitual, uno de los más frecuentes en nuestro medio, es el estándar de la Agencia de Psicología Americana, más conocida como APA, que define o que estandariza una serie de estilos de referenciación. Y lo que les pido entonces es que en estas 3 líneas ustedes consignen esos estilos, dependiendo de la naturaleza o del tipo de artículo del cual se trata y dependiendo del número de autores del cual se trata. Pero adicionalmente hago una diferencia explícita en tres condiciones. La primera es cómo escribimos la referencia completa del artículo que leímos. La referencia completa en general solo se incorpora o solo se escribe cuando nosotros elaboramos la lista de referencias bibliográficas que escribimos al finalizar un documento de, ya sea un informe de investigación o el cuerpo de una tesis, o también, por supuesto, un artículo de investigación. Entonces la referencia completa va a ser parte de ese listado de referencias que aparece al finalizar nuestro documento, nuestro informe. En el caso de ustedes,
en la lista de referencias de su tesis. Esta estructura está estandarizada en APA dependiendo del tipo de artículo o el tipo de fuente que hayamos consultado. En este caso, en este ejemplo, se trata de un artículo de revista que queda identificado con los apellidos de todos los autores, el año de publicación. Esta estructura de comas iniciales, puntos, de paréntesis y de puntos está estandarizada, no es antojadiza. Luego encontramos el título del artículo. Fíjense que está con letra normal, al igual que los apellidos de los autores. Y a continuación encontramos el título de la revista. Fíjense que el título de la revista aparece con letra cursiva, eso también está estandarizado. El número de la publicación también está con cursiva. Luego hay un paréntesis y aparece otro número que corresponde al volumen de la publicación. Muchas de estas revistas se publican en varios volúmenes, como parte 1, parte 2, o volumen 1, volumen 2, a pesar de que corresponden al mismo número de publicación. A continuación, coma, y lo que vemos es el número de páginas en las cuales se encuentra el artículo. Finalmente aparece una referencia en código, que es lo que se conoce como código digital o código de la versión digital del documento. En general, hoy en día las publicaciones todas tienen una clave DOI y eso facilita, por supuesto, su búsqueda. Esta es la manera básica, simple de agregarlo a la referencia. También van a poder encontrar este número completo en general en cada uno de los artículos que ustedes consulten. Esta sería un ejemplo de referencia completa en APA, en estilo APA, para el artículo de una revista que tiene además una versión electrónica. Sin embargo, cuando ustedes eventualmente hagan uso de este texto en el desarrollo del cuerpo de su trabajo, de su tesis, de su informe, de su artículo, lo que sea que produzcan, tendrán que hacer uso de la referencia. Y como les decía, no vamos a incorporar la referencia completa cada vez que mencionemos a estos autores o cada vez que mencionemos alguna idea de estos autores. Para ello usamos versiones abreviadas de la referencia, y el tipo de abreviación que usamos depende de varias cosas, pero principalmente depende de la posición, del momento en el cual hacemos la referencia o la cita dentro del cuerpo de la tesis, y depende del número de autores que correspondan a la publicación. Cuando aquí digo primera referencia directa o indirecta en el texto, me refiero al texto que ustedes están escribiendo, eventualmente al texto de su tesis. Entonces, cuando por primera vez en su tesis ustedes hagan una cita de este artículo, lo que harían es utilizar este estilo de referencia, mencionando los apellidos de los tres autores. Fíjense que en este caso va sin iniciales del nombre y el año de la publicación. Hay diversas maneras de incorporar las referencias bibliográficas en un texto, y eso ya depende mucho del estilo o del énfasis que se quiera hacer al momento de redactar. Muchas veces hacemos mención explícita de los autores en el ejercicio de la redacción. Entonces podemos decir: los autores Urquijo, García y Fernández plantean que, o según Urquijo, García y Fernández podemos sostener que. Sería una manera de incorporar explícitamente a los autores en la redacción de nuestra tesis. Sin embargo, muchas otras veces no los mencionamos explícitamente porque no estamos reproduciendo una idea que ellos hayan dicho de manera textual, o más bien estamos elaborando una idea propia con el respaldo o con el antecedente de haber realizado esta lectura
y por lo tanto en ese caso no mencionamos explícitamente a los autores, sino que utilizamos la referencia entre paréntesis. Estas dos formas son equivalentes y la única diferencia radica en el estilo en el cual se incorporan en la redacción. Ya es una cuestión más de estilo personal, de gusto de quienes están escribiendo el documento, el trabajo. En cualquier caso, estamos hablando en este ejercicio del primer momento en el documento de la tesis que aparece la referencia de este artículo elaborado por estos autores. Eventualmente en un párrafo aparece por primera vez esta referencia y en el párrafo siguiente se vuelven a citar a los mismos autores, se vuelve a citar al mismo trabajo. Entonces ahí pasamos a hablar de las siguientes referencias en el texto que nosotros estamos escribiendo. Y esas siguientes referencias, en el caso de APA, suelen ser más acotadas para no sobrecargar de texto repetitivo el documento. En este caso se trata de un artículo elaborado por 3 autores y sin embargo solo en la primera ocasión en la que los mencionamos los ponemos a los 3 explícitamente, mientras que en las siguientes ocasiones en las cuales hacemos uso de la referencia nos quedamos únicamente con el primer autor, el apellido del primer autor, y agregamos esta alocución latina que está abreviada, porque esto quiere decir et alters, es decir, y otros. Urquijo y otros es la referencia que utilizamos para hablar del mismo artículo de Urquijo García de Fernández 2015. Y esto va a aparecer en el segundo, en el tercer, en la cuarta ocasión en la cual hagamos uso de esta referencia. A continuación, en la ficha bibliográfica les pedía elaborar con sus propias palabras una síntesis del artículo. Por supuesto, aquí no hay mucho que agregar. Lo importante es que ustedes consideren un texto que les resulte significativo, que les resulte lúcido en la medida en que les permita recordar lo más significativo, lo más relevante de su lectura. Y de manera complementaria, les pedía considerar al menos, aunque ustedes perfectamente bien podrían considerar más, un par de citas textuales que les parezcan especialmente relevantes, especialmente pertinentes, para guardar en el caso de que llegado el momento de escribir la tesis puedan incorporarlas en su texto. Y por supuesto aquí no hay que hacer otra cosa más que copiar y pegar el párrafo, la sección, el apartado que les resulte significativo, agregando la referencia que corresponda para justamente reservarla en el caso de llegar a utilizarla en algún momento. Esta sería la forma de hacer una cita textual en un texto, incorporando la respectiva referencia con la página correspondiente. De todos modos, aquí he mencionado los 3 autores, asumiendo que sería el caso de una primera referencia que aparezca en el cuerpo de su tesis, de su trabajo. Si es que estamos haciendo una segunda, una tercera, una cuarta referencia al mismo artículo, tendríamos que reemplazar estos apellidos por la alocución latina et al. Veamos este ejercicio en un caso concreto de un compañero o una compañera que elaboró una ficha bibliográfica. En la ficha que yo les pedía completar antes del ejercicio propiamente de la referenciación y del resumen, hay un recuadro que contiene estos 3 elementos: idea o tema de investigación, pregunta principal y objetivo general. Lamentablemente en algunos casos no quedó del todo claro, pero lo que yo espero es que ustedes aquí plasmen el estado de avance actual de su trabajo de investigación, lo que ustedes están haciendo a nivel de grupo de proyecto de seminario o a nivel de grupo de mención, como fue el ejercicio que estuvimos realizando. ¿Por qué razón? Porque
algo que queremos tener presente siempre es que las lecturas que estamos haciendo son lecturas pertinentes respecto de lo que queremos investigar. Entonces esta información sirve justamente como un marco de interpretación de la pertinencia o de evaluación de la pertinencia de la referencia que estamos fichando, cuya ficha bibliográfica estamos haciendo. No se trata en este caso de especificar el tema de investigación, la pregunta y el objetivo del artículo que leyeron, sino de consignar la idea o tema de investigación, su pregunta principal y su objetivo general relacionados con el trabajo que están haciendo a nivel de proyecto de seminario, a nivel de grupo de trabajo de investigación. ¿Ya? Luego, en la referencia propiamente, en este ejemplo, tenemos una referencia completa, efectivamente. Sin embargo, vemos que esta identificación del autor está más cargada de lo esperado, porque en APA solo consideramos el primer apellido del autor y la inicial del nombre. Año es correcto. Visión panorámica de los estudios sobre narración correspondería al título de la publicación. Revista de Humanidades de Tecnológico de Monterrey correspondería al artículo o al título de la revista. En este caso faltarían las cursivas. Lo más probable es que este sea el número de la revista, por lo tanto no debería estar entre paréntesis. Si es que la revista no tiene volúmenes, entonces simplemente no se coloca más información. Es la Revista de Humanidades Tecnológico de Monterrey número 15, y a continuación las páginas donde se encuentra el artículo 95 a 119. Aquí lo que habría que buscar y agregar a la referencia es el código digital electrónico único de esta publicación. Es algo que hay que buscar en el documento en internet y pegar aquí el código que corresponde. Luego, como vemos, la primera referencia directa o indirecta en el texto, la compañera o el compañero lo interpretó como la primera referencia que este autor hace en su texto, y por eso probablemente escribió Turín 2014. Pero lo que yo les estoy pidiendo es de qué manera ustedes harían la cita por primera vez dentro del trabajo que ustedes escriban. Entonces aquí lo que yo esperaría es que dijeran algo así como Reyes 2003 y nada más. Sería la forma de hacer la cita de este autor. Alternativamente, dependiendo del estilo que ustedes usen en su citación, podrían usar también esa fórmula. Reyes 2003 con 2003, el año entre paréntesis. Aquí lo que se está haciendo es énfasis en el autor. En cambio acá el autor y el año quedan dentro del paréntesis y en el cuerpo del texto, entonces no se está haciendo una mención explícita al autor. Las siguientes referencias del mismo texto, es decir, las siguientes referencias de este artículo en su tesis, nuevamente aquí el compañero o la compañera menciona las referencias del artículo que él encontró o que ella encontró, pero a lo que yo me refería era nuevamente a la forma en la cual ustedes citarían a este documento, este artículo, en el resto de ocasiones en las cuales hagan uso de él en su tesis. Como se trata de un único autor, no hay cambio, no hay modificación en la forma en que se hace la cita. Todas las veces que aparezca este artículo referido en su trabajo, va a consignarse el mismo tipo de referencia. Luego está la síntesis del artículo, lo cual
digamos, está bien en términos generales, es suficientemente breve, suficientemente claro en términos de la escritura, y lo más importante aquí es que sea informativo para ustedes. En la primera cita textual se incorpora efectivamente una sección de un párrafo, entre comillas, lo cual es correcto. No es del todo claro en este caso la forma en que se está haciendo la cita. Me parece que lo que está haciendo la compañera es tomar una cita textual que Reyes hizo, es decir, que Reyes 2003 hizo. Dentro de este artículo de Reyes 2003 aparece una cita bibliográfica de otro documento, parece ser del mismo autor, pero del año 2016. Por la forma en que está escrito, dice: en estas interacciones se usan los libros, como advierte Reyes 2016, página 68, abre comillas, cierra comillas. Entonces lo que se está haciendo aquí efectivamente es tomar una referencia o una cita textual que aparece referida en el artículo que la compañera o el compañero leyó. Y no es este el ejercicio que yo esperaba que ustedes hicieran. Lo que espero es que ustedes seleccionen un texto o una cita textual del artículo que leyeron. Por supuesto, es pertinente también considerar, como en este caso, hacer citas de citas. Es decir, al realizar mi trabajo de investigación, ocurre que yo leí el artículo de Reyes del año 2003. Y resulta que en el artículo de Reyes del año 2003, este autor cita a otro autor. Y entonces puedo hacer una cita de la cita. Sin embargo, eso no es muy adecuado, especialmente porque hoy en día tenemos acceso a muchas fuentes de información y nosotros debiéramos privilegiar siempre la consulta de las fuentes primarias y no de fuentes secundarias. En cualquier caso, esta cita resulta más extraña porque estamos hablando de que nuestra lectura, la lectura de su compañera o de su compañero, fue de un artículo del año 2003, si es que la referencia es correcta, como vemos aquí, 2003. Entonces no es posible que dentro de un artículo publicado el año 2003 se haga referencia a un artículo publicado el año 2016. Así que aquí hay algo que hay que revisar, tanto en el, digamos, objetivo de la tarea que yo les pedía. No está haciendo aquí una cita que aparezca, un texto que aparezca en el artículo leído del año 2003. Este sí es un caso distinto porque estamos hablando de una publicación de 1990 que perfectamente bien puede aparecer dentro de un artículo del año 2003. Pero nuevamente de lo que se trata aquí es de una cita de la cita. Si ustedes incorporaran esta cita textual en su tesis, entonces tendrían que efectivamente colocar las comillas al ingreso y a la salida, eventualmente, pero no tendrían que citar a Freire porque ustedes no leyeron, digamos, quien haya hecho este trabajo o quien haya hecho esta lectura mientras desarrolla su tesis, no leyó directamente a Freire en 1990. Lo que leyó fue el artículo de Reyes 2003, porque esa es la ficha bibliográfica que estamos elaborando. Dentro del artículo de Reyes 2003, ese autor citó a otro autor, citó a Freire en su publicación del año 90. Pero ustedes, o en este caso la compañera, no leyó a Freire del año 90, sino que leyó a Reyes del año 2003. Por lo tanto, aquí se puede decir algo así como Freire 1990 porque la cita corresponde a ese autor, pero lo que la compañera hizo fue leer una cita de una cita. Por lo tanto, tendría que decir algo así como citado por Reyes 2003, página XX.
Pero este tipo de referencia, como les decía, es una referencia secundaria, es una cita de una cita, y no es una muy buena manera de citar, especialmente este tipo de autores que pueden ser significativos para el campo de estudio, y entonces es, digamos, metodológicamente muy recomendable que siempre acudamos a las fuentes primarias. Para ello habría que ir a buscar el artículo de Freire de 1990 o la publicación que sea, y leer a este autor, leer el capítulo, la sección o el libro completo donde se encuentra esta cita. Bien, eso es lo que puedo decirles respecto de las fichas bibliográficas.